consultas, algo que no esté claro, que quieran aclarar. Sí. El problema 3 de la secta de aquí, ¿por qué no sé yo, por qué se resta la distancia menos la distancia externa menos la distancia interna del edificio? Porque si vas a calcular el área, que es el área de la figura, y si es una figura hueca, tienes que restarle el hueco. Nada más como que si nada más para el área de... Bueno, el área del material. Okay. Y si no hay material en el centro, tienes que sustraer ese círculo. ¿Ok? ¿Entendido? Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Dudas por allá? Tema nuevo hoy. Lección número 2. Hoy que estamos en el día 20 de agosto, justamente, estamos iniciando el tema número 2, esfuerzo y deformaciones para elementos en carga axial. Eso quiere decir que ya nosotros hemos completado este tema. Y estamos hoy iniciando el tema de esfuerzo y deformación carga axial. Recuerden que este es un curso semiprofesional. Semiprofesional significa que a partir de aquí ya usted va a comenzar a ver sus cursos de diseño. No paso por la frente de la pantalla. Es un curso semiprofesional. Ya usted tiene que comportarse como profesional. ¿Ok? El profesional llega puntual. Entonces, de este curso usted va a salir con los elementos necesarios para poder aprender a analizar y diseñar sistemas estructurales. Por lo cual vamos a empezar con el sistema, con el elemento estructural más sencillo que hay, que es el elemento axialmente cargado. El elemento axialmente cargado, vamos a ver, además del concepto de esfuerzo que ya hemos definido, que hemos estudiado, vamos a ver la respuesta de deformación de la estructura. Bueno, sin más dilación, vamos a empezar entonces con la lección número 2. Esfuerzo y deformación en elementos sometidos a carga axial. Recordemos que cuando hablamos de esfuerzo y deformación nos estamos refiriendo a respuestas estructurales. La manera como las estructuras responden ante las acciones de carga es experimentando internamente esfuerzos y deformándose. Entonces, como diseñadores, como ingenieros, nosotros tenemos que ser capaces de trabajar con los esfuerzos y las deformaciones a las que están sometidas las estructuras para proporcionar un diseño que sea seguro, que sea económico, que sea factible también. Entonces, en este módulo, nosotros vamos a estar viendo conceptos como deformación unitaria. Vamos a ver los ensayos de laboratorio necesarios para determinar el comportamiento de esfuerzo y deformación de los materiales. Vamos a ver la diferencia entre materiales dúctiles, materiales frágiles. ¿Por qué nosotros en la ingeniería civil y en la ingeniería estructural utilizamos materiales dúctiles? ¿Por qué evitamos los materiales frágiles? Y vamos a hablar de la ley constitutiva que relaciona esfuerzo de deformación de los materiales más empleada en nuestra teoría, que es la ley de Hooke. Vamos a ver el comportamiento elástico versus el comportamiento plástico, fatiga, cuáles son las deformaciones de los elementos sometidos a carga axial. Por supuesto, vamos a ver muchos ejemplos. Y aquí hay un concepto que me parece esencial y es el análisis de estructuras estáticamente indeterminadas. Hasta el momento, usted en sus cursos de estática ha podido trabajar con estructuras que solo con las ecuaciones de equilibrio usted era capaz de calcular reacciones, diagramas de cortante, diagramas de momento, fuerzas internas en las cerchas, etc. Solamente con las ecuaciones de equilibrio. Sin embargo, eso es aplicable siempre y cuando la estructura sea estáticamente determinada. Ahora bien, el 99.99% de las estructuras son estáticamente indeterminadas. Eso quiere decir que
el ingeniero debe ser capaz de resolver un análisis estructural de sistemas que también sean indeterminados. Y la indeterminación es importante, ya vamos a ver por qué. Una estructura con indeterminación estática es una estructura más segura que una estructura estáticamente determinada. Por eso el 99.99% de las estructuras tienen algún grado de indeterminación estática. Y vamos a aprender a trabajar con ellas. Vamos a ver los efectos térmicos. Un país como Panamá, donde hay temperaturas muy elevadas, es importante tener en cuenta que hay esfuerzos inducidos por los cambios de temperatura. Usted está vaciando una loza en la azotea a pleno mediodía y ahí la temperatura puede ser bien elevada. Entonces, el control de las temperaturas es importante porque los efectos térmicos producen esfuerzos inducidos también en las estructuras. Se ve de repente una loza que se agrieta producto de los cambios de temperatura si no se toma en cuenta esos criterios al momento del diseño. Vamos a ver también conceptos como la relación de Poisson, la expansión de la ley de Hooke a una ley de Hooke generalizada, y vamos a ver otras componentes más. En términos del calendario, recuerda que aquí estamos todos con una estructura de calendario agendada, bien programada. Nosotros a este tema le vamos a dedicar 4 clases. Desde el día de hoy al día 27, el día sábado, vamos a tener una clase adicional, por lo que explicaba en la primera clase. Así que este sábado le va a aparecer, antes del sábado le va a aparecer programada la clase en su cuenta de Teams. Para que esté anuente de que el sábado 24 a las 10 de la mañana vamos a tener nuestra primera clase de recuperación. Eso está todo ahí en el documento que ustedes tienen disponible. Bien, continuamos. Entrando en materia, vamos a ver lo que tengo aquí a manera de texto. La adecuación de una estructura puede depender de las deformaciones de la misma, así como también de los esfuerzos inducidos bajo las cargas. Los análisis de equilibrio por sí solos no son suficientes. Cuando hablamos de la adecuación de una estructura nos referimos al diseño. Estamos hablando de diseño, obviamente. Entonces, nuevamente aparecen nuestras respuestas en nuestro análisis, tanto de deformaciones como de esfuerzos. ¿Qué son los resultados de las respuestas que producen las cargas? Hacemos énfasis nuevamente. Las cargas, recuerden que son las acciones que le están llegando a nuestra estructura. Y esas cargas, esas acciones van a producir respuestas. Entonces, la labor del diseñador estructural es calcular las acciones, determinar las respuestas y adecuar o proporcionar un diseño satisfactorio que cumpla tanto con los esfuerzos como con las deformaciones. Adecuar una estructura significa darle las dimensiones y el tipo de material correcto para que pueda resistir las cargas y que su respuesta de deformación esté dentro de los límites permitidos. Nuestras estructuras no es suficiente con que tengan la debida resistencia, también es importante que las deformaciones sean pequeñas. ¿Quién ha entrado alguna vez a un baño y ha visto azulejos en las paredes rajados, agrietados, fisurados? Todo el mundo. Si usted ha vivido en Panamá, usted ha tenido que ver eso. ¿Bien? O usted está caminando y siente las baldosas bofas, despegadas. Usted tiene de repente una puerta que abre y cierra sin problema, pero al poco tiempo comienza a rozar abajo. ¿Ha visto ese tipo de cosas, no? De repente tiene cielos rasos que comienzan a deformarse. O paredes que presentan fisuras. Por aquí hay una que otra. A mí me encanta dar clases en estos salones porque siempre aparece una grieta por ahí que me ayuda a dictar las clases bien. Usted ve en la parte central de esta pared hay una fisura vertical casi, al lado tuyo, ¿la ves? Y tócala ahí para que la gente la vea dónde está. Ahí está, ¿no? Ok. Después le voy a explicar eso, a qué se puede deber. Entonces, cuando en una estructura hay deformaciones,
los elementos que están conectados a ella se deforman también. Entonces usted tiene, por ejemplo, en una losa, si la losa se deforma de manera considerable, las baldosas que están colocadas sobre esa losa, llega el momento que no pueden acomodar bien las deformaciones y tiene mosaicos que se desprenden o se agrietan. Lo mismo sucede con las paredes. Usted tiene una losa que se deflecta de manera importante y la pared, que es bien frágil, comienza a deformarse con la losa y aparecen fisuras como la que aparece allá atrás, como la que se puede apreciar allá atrás, Entonces, es importante el control de las deformaciones porque la respuesta de deformación es una manifestación de un comportamiento estructural. Entonces, cuando garantizamos que los esfuerzos están controlados, nuestra estructura es segura. Pero cuando nuestras deformaciones están dentro de los límites permitidos, la estructura entonces tiene un buen comportamiento. Considerar las estructuras como deformables permite la determinación de fuerzas en los miembros y reacciones cuando las mismas son estáticamente indeterminadas. Una estructura es estáticamente indeterminada cuando no puede resolverse solamente con las ecuaciones de equilibrio. En otras palabras, tenemos que el número de incógnitas supera al número de las ecuaciones de equilibrio. Eso es básicamente lo que sucede. Usted tiene una estructura como un marco. En un marco plano, ¿cuántas ecuaciones de equilibrio usted tiene disponible para hacer un análisis estructural? Un marco en 2 dimensiones, o una viga en 2 dimensiones. ¿Cuántas ecuaciones de equilibrio usted dispone? ¿De cuántas ecuaciones de equilibrio dispone? ¿Cuántas? 3. Sumatoria de fuerzas horizontales, sumatoria de fuerzas verticales y sumatoria de momento en algún punto de la estructura. ¿Cierto? Ahí tiene 3 ecuaciones de equilibrio. Para que esa viga o ese marco sea estáticamente determinado, usted no puede tener más de 3 incógnitas. ¿Cierto? Pero si tiene más apoyos de los necesarios para que el sistema esté en equilibrio, entonces la estructura es estáticamente indeterminada. Ejemplo. Esta sería una viga estáticamente determinada. No importa el sistema de cargas que tengamos, vamos a tener una cosa como esta. Tenemos varias cargas y longitud. Después le ponemos un número a estas cosas. Solemos llamarle con nombre a los apoyos, vamos a llamarle este apoyo el apoyo A, el apoyo B. Vamos a agregarle más cargas. Vamos a agregarle por aquí una carga P3 también aquí, pero horizontal, para que nos resulte una reacción horizontal también en el apoyo A. En cuanto a reacciones se refiere, nosotros aquí vamos a tener una reacción horizontal en el punto A, una reacción vertical en el punto A, y vamos a tener una reacción vertical también en el punto B. Entonces de aquí, en este sistema, tenemos número de reacciones 3. Número de ecuaciones de equilibrio 3 también. Entonces tenemos en este caso un sistema estáticamente determinado. Sistema estáticamente determinado significa que el número de reacciones y el número de ecuaciones son iguales.
Pero si tenemos una situación ahora, por ejemplo, donde le añadimos más apoyo a nuestro sistema, vamos a suponer una viga que tenga múltiples claves, una situación como esta. ¿Quién se levanta a las 8 de la mañana? Oye, vamos a pensar en este sistema. Aquí un momento concentrado en esta cosa. Stalin, recuerda, le dije que este tablero hay que cambiarlo. Le he dicho ya varias veces. Bien, tenemos un sistema ahora diferente. Vamos a ver en cuanto a reacciones que tenemos. Aquí vamos a tener una reacción vertical en el punto A. También una reacción, vamos a colocarle una carga horizontal por aquí en algún lado para que también nos aparezca. Quizás una cosa como esta, que les encantan a los profesores de estática. Una carga inclinada con ángulo. Comenzar en esto. Desde luego aquí van a aparecer reacciones horizontales, verticales. Va a haber un momento también porque eso está empotrado. Tengo reacciones en B. En C tengo dos, ¿verdad? Y en el punto D, mi reacción vertical. ¿Cuántas reacciones tenemos en este caso entonces? Número de reacciones ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Número de reacciones, número de incógnitas 7. ¿Cuántas ecuaciones de equilibrio tengo? Igual mis tres ecuaciones, suma de momento, suma de fuerza axial y fuerza horizontal y fuerza vertical. Grado de indeterminación del sistema. Grado de indeterminación. Grado de indeterminación, si lo logra escribir. Grado de indeterminación igual a 4. ¿No? Vamos a ponerlo acá. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que ese sistema es imposible de resolver? Por supuesto que no. El ingeniero debe ser capaz de resolver ese análisis estructural. Eso significa que para yo resolver un sistema como este de 4 grados de indeterminación voy a necesitar 4 ecuaciones adicionales. El punto es que para resolver un sistema como este, estáticamente indeterminado, se requieren ecuaciones adicionales. Ecuaciones adicionales. Y yo voy a necesitar tantas ecuaciones adicionales como grados de indeterminaciones yo tenga. A esas ecuaciones adicionales resultan de aplicar compatibilidad geométrica. Geometría. Compatibilidad geométrica.
Compatibilidad geométrica. Y esa compatibilidad geométrica, disculpen la letra, yo normalmente escribo bonito, pero el tablero tiene deformaciones que no permiten que esto se comunique bien. Vamos a resolverlo cambiando la lámina. Compatibilidad geométrica nosotros la resolvemos mediante una compatibilidad de deformaciones. Cuando hablamos de compatibilidad geométrica nos referimos a una compatibilidad de deformación. Por eso, para resolver un sistema estáticamente indeterminado, además de las ecuaciones de equilibrio, yo voy a necesitar ecuaciones de compatibilidad geométrica, tantas como el grado de indeterminación tenga esa estructura. Mientras mayor sea el grado de indeterminación de la estructura, más segura será esta. ¿Por qué? La razón es muy simple. En una estructura estáticamente determinada, no existe lo que se conoce como redundancia, porque yo tengo exactamente la cantidad de reacciones requeridas mínimas para que el sistema esté en equilibrio. ¿Qué pasa si por alguna razón a nuestro sistema le falla este apoyo y desaparece esta reacción? ¿Qué ocurre? ¿Cuál será la consecuencia de eso? Si yo retiro este apoyo o falla el soporte de esa viga, que puede ser la viga de un puente, esto bien puede ser un puente en donde falla uno de los soportes, uno de los estribos del puente. ¿Qué ocurre con esa viga? Se vuelve inestable. Entonces, el grado de indeterminación proporciona redundancias para que la estructura encuentre caminos adicionales para la transmisión de la carga. En un sistema estáticamente determinado solamente existe una forma de transmitir carga y no hay otra. Si ese apoyo falla, hay colapso de la estructura. Esto es una estructura insegura. Lo que quiero decir con eso es que la debemos diseñar con un margen de seguridad tal de que nosotros debemos evitar a toda costa que uno de esos soportes falle, porque significa un colapso del sistema. Veamos por otro lado qué ocurre acá. Veamos acá qué ocurre. Perdón. ¿Qué pasó con la? Se me fue una página. ¿Qué pasa aquí? Si llegara a fallar alguno de los soportes, pensemos el apoyo en B. Si desaparece o falla el soporte en B y desaparece esta reacción, ¿el sistema sigue estando en equilibrio? Por supuesto que sí. ¿Sí o no? Porque lo que va a ocurrir es que la contribución de este soporte ahora va a transmitirse o se va a ir hacia acá y hacia allá, ¿no? Es decir, que va a verse más comprometido el apoyo A y el apoyo C. Pero la estructura no colapsa. Entonces, el grado de indeterminación también nos indica a nosotros varias cosas. Además de la cantidad de ecuaciones adicionales que se necesitan, en este caso yo necesitaría 4 ecuaciones adicionales para tener un sistema de 7 ecuaciones con 7 incógnitas. 3 ecuaciones de equilibrio más 4 ecuaciones de compatibilidad geométrica me forma un sistema de 7 ecuaciones para resolver las 7 incógnitas. Además de eso, el grado de indeterminación también nos indica a nosotros la cantidad de redundancias que tiene el sistema. Cantidad de redundancias. Cantidad de redundantes. Y las redundantes son las reacciones adicionales a las requeridas para garantizar el equilibrio. La redundancia es importantísima en la ingeniería y la utilizamos todo el tiempo. Todo el tiempo se utiliza la redundancia. Un sistema sin redundancia es un sistema
que puede ser inseguro, puede ser riesgoso. Por ejemplo, de donde usted vive acá, ¿cuántos caminos existen para llegar a la universidad? ¿Cuántas rutas usted puede tomar para llegar a la universidad? ¿Una sola o puede tomar varias? ¿Cuántas? Dos, seguro dos. ¿Eficiente? Si se produce un accidente y se cierra una vía de las que usted normalmente toma para llegar a la universidad, ¿usted todavía puede llegar? Dice que no. No conoce la ciudad, entonces. Si no, pregúntele a un taxista, ¿no? Entonces, si hay múltiples caminos para resolver, usted puede llegar a su destino. Una vez me pasó, estando yo en Changuinola, estaba viendo unas estructuras por allá, y íbamos a salir de Changuinola como a las 10 de la mañana, camino a Chiriquí. ¿Usted ha ido alguna vez a Changuinola? ¿Tiene? Unos cuantos. Tiene que conocer su país, eso es importante. Así es. Póngase como meta no llegar a los 25 años si no ha estado por lo menos en todas las provincias del país, incluyendo las comarcas. Sí, hay gente que conoce París, conoce Nueva York, conoce Ámsterdam y no conoce Changuinola. Eso a mí me parece un poco extraño. Bueno, los que han ido a Changuinola saben que para llegar a la ciudad de Changuinola hay que cruzar un río que se llama el río Changuinola, ¿verdad? Y ahí hay un puente. Resulta que cuando veníamos de regreso a eso de las 10, 11 de la mañana, un grupo de pobladores decidió trancar el puente de Changuinola. Cerrar, protestan, algo que abunda en Panamá. Y no dejaban pasar a nadie. No hay forma de cruzar de Changuinola hacia el sur si usted no atraviesa el puente de Changuinola. No hay forma de salir de ahí. Entonces lo primero que yo pregunté fue, ¿hay alguna forma de tomar alguna otra vía alterna? Me dieron sí, pero tiene que irse por Zigzagola, por allá arriba, pasar al lado de Costa Rica, dar la vuelta por Limón y no sé cosas. Pero necesita su pasaporte. Yo, mi pasaporte está en la ciudad de Panamá, en mi casa. Entonces para mí, a pesar de que el sistema sí tenía una redundancia, para mí esa redundancia no era útil en ese momento. ¿Ok? Ahora cada vez que viajo a Chiriquí o Cuadro me llevo el pasaporte por si acaso no cruzar al lado tico. Uno va aprendiendo de sus errores. ¿Ok? Eso es importante también, es una ley de vida. Entonces, si un sistema no tiene redundancia, usted está atrapado. Y el riesgo de que ocurra algo que usted no quiere que ocurra crece. Entonces, la redundancia produce seguridad estructural. La estructura encuentra caminos nuevos para transmitir la carga. Cuando no hay redundancia, pues usted está dependiendo de las reacciones que tiene el sistema. Continuamos. La determinación de la distribución de esfuerzos dentro de un miembro también requiere la consideración de las deformaciones. Las deformaciones son importantes porque nos van a proveer las ecuaciones de compatibilidad necesarias para poder resolver el sistema indeterminado. Este módulo que nosotros vamos a estudiar va a tratar del miembro estructural más simple que hay, que es el elemento sometido a carga axial. Posteriormente vamos a ver elementos sometidos a sistemas de carga más complejos como las cargas torsionales, la flexión en viga y otros más. Entremos al concepto de deformación unitaria. Fíjense la cantidad de, usted debería hacer un vocabulario de la cantidad de definiciones que yo voy soltando cada clase. Fíjense la cantidad de definiciones y conceptos que yo menciono. Empezamos desde el principio con fuerza, esfuerzo, deformación. ¿Qué es deformación para empezar? ¿Qué entendemos por deformación? Es un concepto sencillo. No hay que buscar un diccionario ni preguntarle a ChatGPT ni nada por el estilo. ¿Qué entiende por deformación?
La palabra misma se lo indica. Una deformación es un cambio de forma. ¿Okay? Un cambio de forma. Y aquí la deformación tiene nombre y tiene apellido. Nombre de deformación, apellido unitario. Ya vamos a definir lo que es unitario. Si yo tengo un elemento axialmente cargado como este, que es muy sencillo, y yo someto ese elemento a una carga, él se va a deformar. Va a sufrir una elongación. Eso es evidente, ¿cierto? Eso es evidente. Si el elemento está en tensión, él se va a estirar. Sometido a tensión, él va a sufrir una elongación. Esa es la deformación que él recibe. Entonces, ya conocemos el concepto de esfuerzo. La intensidad de la fuerza es el esfuerzo. Así que si yo relaciono la fuerza y el área de la sección transversal del elemento, yo tengo el esfuerzo. Y el concepto de deformación unitaria se calcula como la relación de la deformación entre la longitud original que tiene el elemento. En cuanto a dimensionamiento, sabemos que el esfuerzo tiene unidades, dimensionalmente hablando, tiene unidades de fuerza sobre longitud al cuadrado, ¿verdad? Que el área es longitud al cuadrado, ¿verdad? Área es longitud al cuadrado. La deformación unitaria, por lo tanto, dimensionalmente hablando, la deformación en este caso sería una longitud y la longitud original en el denominador hace que la deformación unitaria sea adimensional. Es un parámetro adimensional. Entonces, entendemos por deformación el cambio de forma que sufre el cuerpo. Si es un elemento axialmente cargado y está sometido a tensión, la deformación va a ser una elongación, pero si está sometido a compresión va a ser una contracción. La relación entre esa deformación y la longitud original que tiene el cuerpo nos produce la deformación unitaria. Observe que si el elemento ahora tiene el doble del área de la sección transversal y yo lo someto al doble de la fuerza, el esfuerzo sigue siendo el mismo y la deformación unitaria también. ¿Cierto? Porque si yo divido ahora la fuerza entre el área, me produce el mismo esfuerzo y la deformación unitaria sigue siendo la misma. ¿Okay? Entonces yo puedo tener dos cuerpos con áreas diferentes sometidos a la misma deformación y al mismo esfuerzo. Eso va a depender de la magnitud de la carga aplicada, lógicamente. Desde luego, si ahora yo tomo el elemento y duplico su longitud, su deformación también se va a duplicar. Y terminamos tanto con el mismo esfuerzo como la misma deformación unitaria. Entonces, ya conocemos esfuerzo, conocemos deformación unitaria, vamos a relacionarlos. Y la manera de relacionarlo es mediante un ensayo de laboratorio que usted en su carrera, tanto dentro de la universidad como cuando se gradúe como profesional, usted va a hacer muchísimas veces uso de esta prueba de laboratorio de esfuerzos de formación. Ese ensayo de laboratorio se hace para caracterizar los materiales. Es un ensayo de caracterización para determinar propiedades. Fíjense todos los conceptos que voy mencionando. Eso está grabado, usted lo puede ver cientos de veces y después sacar su vocabulario si quiere. Yo le recomendaría que hiciera eso. ¿Okay? Le comenté que preguntamos teoría, ¿verdad? Y no teoría de cierto y falso, ni esas bobadas de pajeo, no. Desarrollo. Y corregimos ortografía y gramática. Uso de signos de puntuación, mayúsculas, todas esas cosas. Porque este es un curso que es semiprofesional y usted tiene que conducirse ya como un profesional. Y un profesional no comete ese tipo de fallos.
Porque es un profesional, ¿verdad? Esa es la diferencia entre un profesional y un amateur, ¿no? Y un aficionado, ¿no? ¿Cuánto le pagan a Messi por temporada que juega? Millones de dólares, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él es un... Cuando yo me reúno con mis amigos y alquilamos una cancha de pulpito y vamos a jugar y a pasar el rato allá, ¿también nos pagan millones de dólares? No, al contrario, nosotros tenemos que alquilar la cancha y terminamos pagando. ¿Por qué? Porque nosotros no somos profesionales en eso. Nosotros en eso somos aficionados. La diferencia entre un profesional y un amateur o un aficionado es que el profesional se le paga por un servicio y se le paga muy bien. Y cuando Messi falla un gol, ¿qué hace la gente? ¿Qué hace la gente? Lo critica sin piedad, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque se espera que él no cometa ese tipo de errores. ¿Por qué? Porque es y por lo que está ganando debe tener un resultado, ¿verdad? ¿Sí o no? Lo mismo ocurre en todas las profesiones. Entonces, de un profesional se espera calidad. De un aficionado, pues no. Usted ahora mismo está en ese proceso de preparación para volverse un profesional. Entonces tiene que comenzar a actuar como profesional. Si no se convierte en un profesional, usted no va a llegar a serlo. Entonces hay que evaluarlo en ese sentido. ¿Sí me explico, no? Eso es importante, creo. Usted puede pensar que no, pero es súper importante. Eso es súper importante. Entonces, mediante ensayos de laboratorio, nosotros vamos a hacer una caracterización del comportamiento de los materiales. Observe esa máquina, esa es una prensa hidráulica, una máquina de ensayo en donde tomamos un espécimen del material que queremos ensayar. Observen que hay un espécimen, una muestra de un material, puede ser acero, aluminio, el material que sea. Se lleva a el laboratorio, se lleva a esta máquina y se le aplica carga. Esto se somete a un ensayo de tensión y aquí se coloca un deformómetro que va a medir deformaciones. Entonces, por un lado tenemos fuerza aplicada, por otro lado medimos las deformaciones, conocemos la sección transversal del elemento. Esto lo conocemos, nosotros conocemos cuál es el área de la sección transversal. Si esto tiene un área de sección transversal circular, se calcula, te lo mide con un pie de rey, un vernier, determina cuánto es esa área. Tiene la longitud en donde se coloca el deformómetro, por lo general en un espacio de unas 2 pulgadas. Usted instala aquí un dispositivo para medir deformaciones y usted tiene el registro, porque estas máquinas están instrumentadas, usted tiene el registro de cómo varía la fuerza y las deformaciones. Si yo tomo esa fuerza y la divido entre el área, voy a tener esfuerzo, ¿cierto? Y si tomo la deformación unitaria y la divido entre la longitud que tiene el espécimen, entre los puntos donde tengo el deformómetro colocado, voy a tener el registro de esfuerzo y deformación. Y de ahí yo obtengo el comportamiento estructural de ese material. Y ese comportamiento estructural se define a través de un diagrama de esfuerzo y deformación unitaria. Aquí vamos a agregarle que el diagrama que nosotros empleamos es un diagrama de esfuerzo y deformación unitaria. Todas estas gráficas son gráficas de esfuerzo versus deformación unitaria. Y aquí hay dos materiales distintos. Aquí tenemos un acero de baja aleación al carbono. El acero es uno de los materiales que más empleamos en la ingeniería estructural. Uno de los materiales de construcción más empleados. De hecho, el concreto reforzado se refuerza con barras de acero. El acero sabemos que es una aleación de ¿qué? Hierro más carbono. Y también tiene otros metales, dependiendo del uso que se le vaya a dar. Ahí puede haber molibdeno, puede haber sílice, puede haber cromo, puede haber níquel, puede haber muchos otros elementos, pero principalmente hierro, un
gran porcentaje, y una cantidad mínima de carbono y otros metales en esa aleación. Entonces aquí tenemos una gráfica de esfuerzo de formación unitaria de un espécimen de acero y uno de aluminio. Usted ve gráficos distintos, ¿cierto? Entonces observe que hay, por lo menos en la gráfica de esfuerzo de formación unitaria del acero, varias regiones. Hay una región de un comportamiento lineal, en ambos casos hay un comportamiento lineal. Cuando me refiero a lineal, quiero decir una línea recta. Aquí hay una línea recta inicial, que es muy típico de los metales. Y eso matemáticamente es muy útil para nosotros. Nada es más sencillo en la matemática que una línea recta, ¿cierto? Matemática, fíjense. Y ya vamos a ver algo más de matemática en un momento. Después de cierto punto, el comportamiento cambia. El comportamiento ya deja de ser lineal y se convierte en no lineal, curvilíneo. Y la situación se vuelve un poco más compleja, matemáticamente hablando, un poco más compleja. Al ingeniero no le gustan mucho las curvas, le gustan las líneas rectas, por eso usted ve las edificaciones nuestras siempre son así, ¿okay? Porque eso es fácil de formar la idea. Bueno, todo lo que es recto es fácil, todo lo que es curvo, bueno, hay que trabajarlo un poco más. Complejidades matemáticas, pero que son útiles. Ahora fíjense, aquí hay dos comportamientos diferentes. Observen, la falla de este acero se produce con una deformación unitaria de 0.25. La falla de este aluminio se produce con 0.2. Eso quiere decir que este material tiene una capacidad de deformación mayor que este. Entonces hay regiones, por ejemplo, aquí hay una región y aquí hay un término que de ahora en adelante usted va a utilizar muchísimo en los cursos de análisis y diseño estructural, y es el concepto de cedencia. Yield significa cedencia en inglés, pero lo va a ver también como fluencia en alguna literatura, en algunas traducciones, cedencia o fluencia. Y de ahí el sigma Y, la Y esta significa viene de cedencia. Cuando hablamos de cedencia nos referimos a que llega un punto en el diagrama de esfuerzo de formación unitaria donde el material cambia de comportamiento. El material comienza a fluir, comienza a deformarse de manera muy apreciable con poco incremento de esfuerzo. Fíjense, aquí casi que no hay incremento en los esfuerzos. El material comienza a estirarse como si fuera un chicle, como si fuera una liga, un rubber band de esos, como que usted juega a veces, ¿no? Sin mucho esfuerzo. Luego entra una zona de endurecimiento por deformación, luego de estrangulamiento hasta que finalmente falla. Observe cómo va luciendo el espécimen. Usted nota la deformación que va ocurriendo aquí, ¿verdad? Se observa, ¿verdad? El material va sufriendo una contracción. Aquí yo le tengo aplicada una tensión, pero a nivel transversal él también se está deformando, se está cortando a nivel transversal, ¿cierto? En un ensayo como esto, tenga cuidado porque hay energía de deformación. El área, bajo esta gráfica, es una cuantía de la energía necesaria para deformar el elemento. Si usted durante el ensayo agarra de manera imprudente y toca eso ahí, se va a quemar la mano. No lo haga, manipule esto con guantes. En el laboratorio hay que trabajar con seguridad, casco, botas, guantes, goggles para proteger los ojos, todo eso es importante. Por una zona de ensayos y aquí hay grandes cargas aplicadas. Entonces, bueno, nunca agarre eso con la mano, manipúlelo por acá, ¿no? En tal caso, ¿no? Ya está advertido, si se quema,
Ay, verdad que me lo dijeron. Entonces, fíjense la cantidad de áreas que cubre un gráfico como esto. Y visiblemente yo puedo apreciar la deformación. Y aquí viene otro concepto de ductilidad. Ductilidad es la capacidad de deformación que tienen los elementos de manera apreciable antes de la falla. Ductilidad, subrayado, 2 puntos, capacidad de deformación capacidad de deformarse apreciablemente antes de la falla. Eso es lo que es ductilidad. El concepto es ductilidad. Y los materiales dúctiles son materiales que presentan ese comportamiento. Repita conmigo, ductilidad. Ductilidad. No es ductibilidad como a veces le escriben en los exámenes. Espero que este sea el primer grupo donde no me aparece alguien escribiendo ductibilidad. Está advertido. ¿Okay? Lo voy a regresar a primer año. Yo soy vicedecano y yo puedo hacer esas cosas. Bueno, no sé si lo puedo hacer, pero lo intentaré. Pero lo intentaré. Ok. Ductilidad, capacidad de deformarse apreciablemente antes de la falla. Nuestros materiales por excelencia en la ingeniería estructural deben ser dúctiles. ¿Por qué la ductilidad es importante? La ductilidad es importante porque si yo tengo una situación, vamos a aprovechar la página que hice por aquí, aquí, concepto de ductilidad. Imaginemos que tenemos un cantolibre en un barco. Una situación como esta, ¿no? Tenemos un balcón. Y que aquí hay una pared. Y usted está por aquí, ¿no? Viendo para allá abajo las cosas. Algo bastante típico, ¿no? Un balcón en un edificio. Los balcones son peligrosos porque los balcones no tienen redundancia. Los cantolibres no tienen redundancia. La única manera de transmitir carga aquí es por medio de un momento flector y un cortante, que se van a transmitir luego a la columna, ¿cierto? Entonces, si aquí se pierde la capacidad de resistir este momento, el cantolibre simplemente falla, ¿cierto? Como sucede muchas veces. Entonces, este cantolibre, así como está, pues, con las cargas aplicadas y todo, se va a deformar de esta manera. Exagerando aquí. Ahora, si el cantolibre, en lugar de ser de concreto, fuera de un material más frágil, como decir el vidrio o la porcelana, los materiales frágiles no van a presentar deformaciones apreciables antes de fallar. Usted puede tener un vidrio a punto de fallar y usted no lo nota, porque es un material muy frágil. Entonces, estas deformaciones deben ser apreciables, o por lo menos deben ser considerables antes de que se produzca la falla. Si esto falla y nosotros no logramos ver las deformaciones, tenemos un comportamiento peligroso. Entonces, si estas deformaciones van ocurriendo y usted se da cuenta, esto va a comenzar a manifestarse de varias maneras, ¿no? Pueden aparecer grietas por aquí, pueden aparecer otros comportamientos
principalmente agrietamiento. Entonces, si eso está ocurriendo, por lo menos permite salvar vidas, ¿no? Oye, no pueden subirse más a ese balcón hasta que no se repare el cantilever. O se puede tomar alguna medida correctiva, se puede colocar de repente un puntal aquí para brindarle un apoyo temporal a la estructura. Vamos a colocar de repente un puntal aquí para impedir que esto siga deformándose. ¿Okay? Yo he visto de repente algunas edificaciones donde hacen esto. Vienen y apuntalan para tomar algún tipo de reparación. Entonces, la ductilidad permite tomar correctivos antes de que se produzca una falla. Entonces, la ductilidad también es una medida de seguridad. Además de que los materiales dúctiles permiten un comportamiento sísmico adecuado. Entonces, la ductilidad provee seguridad porque avisa, un material dúctil avisa antes de fallar, y también provee resistencia sísmica. Resistencia sísmica. El sismo es una energía cinética que entra al edificio, ¿cierto? El sismo se manifiesta como un movimiento. Yo tengo un edificio, voy a poner un marco, y el edificio sometido a un movimiento en la base, y esto comienza a responder, ¿no? Y vamos a tener un movimiento y la estructura va a responder deformándose. Pero aquí hay una energía cinética que está entrando. Usted recuerda esos conceptos de física, ¿verdad? Una energía cinética, producto del movimiento de la onda sísmica. Y en la energía tiene que haber un balance, ¿no? La manera como tiene la edificación de resistir el sismo es mediante la disipación de esa energía. Y la disipación de la energía se produce en las deformaciones. Entonces, si la capacidad de disipar energía es mayor que la energía cinética que introduce el sismo en la edificación, la estructura sobrevive al sismo, porque tiene una capacidad energética mayor de lo que el sismo está demandando, o lo que el sismo está introduciendo en el edificio. Si el sismo introduce una energía que supera la capacidad de disipación de la estructura colapsa. Entonces la ductilidad también provee resistencia sísmica. Ahora bien, ¿cuál es el material de construcción que nosotros más empleamos? Acero, concreto. Es el concreto. El concreto. Concreto u hormigón, que son sinónimos. La sustancia que más consume el ser humano en el planeta es el agua, ¿cierto? Eso es obvio, eso no hay que venir a la universidad para saberlo. La segunda sustancia que más consume el ser humano en el planeta es el concreto. Y al estudiar usted ingeniería civil ha escogido la profesión correcta. Porque el ingeniero civil trabaja en los sistemas de distribución de agua potable y también trabaja con concreto. Entonces usted va a trabajar con las dos sustancias que más emplea el ser humano en el planeta. Entonces tiene garantizado un trabajo de aquí hasta que Dios lo llame a descansar. Escogió la profesión correcta. Por lo general la gente se pone contenta cuando yo digo esas cosas. Sí, usted va a tener trabajo para toda su vida. Nunca falta trabajo para un ingeniero civil, nunca. Tiene que ser muy malo para que no lo contraten. Es realmente malo para él. Siempre se necesita, el ingeniero civil siempre está en demanda.
De hecho, para que una región como América Latina se desarrolle, necesita muchísimos más ingenieros de los que actualmente hay. Este país tiene una cantidad excesiva de abogados. ¿Cuántos de ustedes conocen abogados o hay en su familia? Miren, en mi familia la mayoría es abogado. Yo soy el único ingeniero. ¿Cuántos ingenieros conocen en su familia? No tantos, ¿verdad? Hay menos, ¿verdad? Ya no. ¿Cuál es la razón de eso? Bueno, hay muchas razones. Pero en realidad, los que mueven las sociedades son los ingenieros. El abogado está para resolver los conflictos que la misma sociedad produce, ¿no? Esa es otra cosa, ¿no? Pero eso no produce desarrollo, ¿verdad? El desarrollo de los pueblos, de la sociedad, está de la mano de la ingeniería. Entonces siéntase contento de lo que usted ya escogió como profesión. Va a trabajar con las dos sustancias más importantes del planeta, el agua y el concreto. Ahora, ¿el concreto es un material dúctil o un material frágil? Es una pregunta. ¿Y por qué lo empleamos tanto entonces? Si yo dije ya que se necesita ductilidad. Y usted, como bien ha dicho, sí es cierto, el concreto es un material cerámico por definición y como tal es frágil. Y un material frágil es un material contrario a un material dúctil, tal como lo tengo aquí. Materiales frágiles como el vidrio, la cerámica, el concreto, son materiales que al momento de su falla no presentan deformaciones apreciables. Lo contrario de la ductilidad es la fragilidad. Fíjense esta barra de un material brittle, es un material frágil. ¿Usted ve la diferencia entre esta barra que al momento de la falla nota la deformación, cierto? Fíjense la sección transversal, aquí usted nota alguna deformación ahí. Eso falla sin avisar. Usted no nota las deformaciones cuando eso falla. Este tipo de material está prohibido en la ingeniería estructural. Usted no puede utilizar materiales frágiles. Profesor, usted dice que el concreto es frágil. Sí, el concreto es frágil. ¿Cómo entonces es eso? ¿Podemos hacer que el concreto se convierta en un material dúctil? Por eso se le pone hierro y acero por dentro. La razón es justamente esa. Nosotros no construimos con concreto solo. Nosotros casamos al concreto en un matrimonio indisoluble con el acero. Esa gente no se pueden divorciar. Se pueden divorciar los seres humanos y no pasa nada. No va a pasar. Te consigue otra pareja y no pasa nada. ¿Qué va a pasar? O no te consigues. Sí, es vida normal, no te pasa nada. Pero el concreto y el acero están casados en un matrimonio indisoluble. Y es un matrimonio por conveniencia, como un buen matrimonio. En donde en un buen matrimonio se complementa una parte con la otra. No compite una parte con la otra. Eso produce divorcio. Se complementa. Búsquese una persona que sea completamente distinta a usted. No busque afinidad, nada de esas cosas que pensemos en años. Usted va a vivir una vida aburridísima. Crea. Busque una persona que lo complemente. El concreto se buscó el acero porque el acero lo complementa. El concreto es buenísimo en compresión. El acero es buenísimo en tensión. El concreto necesita ductilidad. El acero es muy dúctil. Entonces, donde yo tengo una estructura en la que voy a aprovechar las bondades de los dos materiales. Si tengo, por ejemplo, el caso de, nuevamente, una viga. Vamos a utilizar la viga más sencilla.
Una viga simplemente apoyada, con carga uniformemente distribuida. De magnitud W, como la que hacen los profesores de estática, en una longitud N. ¿Cómo es el diagrama de momento de esto? ¿Cómo es el diagrama de momento de esa viga? Una parábola. ¿Y el valor máximo aquí? W cuadrado sobre 8. ¿Sí o no? Repaso de estática. Sabemos que aquí van a haber reacciones iguales a qué. ¿A qué es igual cada una de esas reacciones? WL medio. Yo digo W medio, que revise sus conceptos. WL medio. ¿Cómo es el diagrama de cortante ahora? Fíjense que dibujé el diagrama de momento primero. ¿Cómo es el diagrama de cortante ahora? Ahora sí lo que decías por allá. Hey, si están flojos en estática, más vale que arreglen eso. Y los valores son máximo, WL medios, positivo y WL medios negativo. ¿Qué aprendimos de estática? Que el diagrama de momentos también es un indicador de la curvatura de la viga, ¿cierto? Un diagrama positivo significa deformación con concavidad hacia arriba. Lo contrario, el diagrama negativo va a producir concavidad hacia abajo. El diagrama de momento le indica a usted la figura geométrica de la deformación de la viga. ¿Cómo se deforma entonces esta viga? Vamos a tener, y es obvio, ¿no? Vamos a tener, exagerando aquí las deformaciones, obviamente. ¿Sí o no? ¿Verdad? Si esto fuera de concreto puro, aquí donde se produce esta deformación, puede aparecer fisuras de este tipo, ¿sí o no? ¿Verdad? Porque aquí abajo hay tensión, ¿verdad? Hay esfuerzos de tensión. Acá arriba va a haber esfuerzos de compresión. Voy a tener esfuerzos de compresión y acá abajo voy a tener esfuerzos de tensión. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues muy bien. Donde yo tengo tensión al concreto, le coloco barras. Aquí coloco barras de acero. Porque yo sé que en esa zona voy a tener compresión. Aquí yo tengo una fuerza cortante, y la fuerza cortante, como vamos a ver más adelante, también produce tensión de alguna forma. ¿Ok? Porque si yo tomo esa fuerza cortante que aquí está actuando en este sentido, si yo tomo un elemento aquí, un punto, y hago un diagrama del cuerpo libre en ese punto, voy a encontrarme con un comportamiento más o menos así. Y aquí, si observo ese punto o ese cubito, ¿cómo se deforma eso? Esta esquina va a buscar para acá y va exagerando. Nuestro elemento se va a deformar de esta manera, ¿sí o no? Producto del cortante ahora. ¿Y eso que está produciendo? Que aquí hay un campo en tensión nuevamente. Y donde hay tensión, el concreto tiende a agrietarse. Entonces, aquí yo voy a tener la posibilidad de grietas que van en este sentido. Así. Grietas que vienen en este sentido. ¿Cómo agarro esas grietas ahora? ¿Qué necesito? Yo necesito colocar refuerzo de acero donde hay tensión. Entonces, ¿qué termino haciendo en construcción? Bueno, yo coloco entonces barras adicionales acá arriba para entre las barras superiores y las barras inferiores colocar, ¿cómo se llama esto? Strip. Como si le colocara una costura, un remiendo ahí a esto y no se abriera más. ¿Sí? Usted le ha colocado un parche a un pantalón.
Su abuela a lo mejor hizo eso, pregunten. O ha remendado una costura. Usted está haciendo ingeniería estructural allí. O ha reparado algo. ¿Alguna vez? O usted lo bota y compra otro. El ser humano ya está menos amigable con el ambiente. Todo lo bota, todo lo compra nuevo. Entonces nosotros le colocamos estribos a nuestra estructura y ahí ahora yo tengo un elemento de concreto reforzado. Reforzado con acero longitudinal y también con acero transversal, estribos. Y ahora tengo un material híbrido donde tengo las bondades del concreto en compresión, del acero en tensión donde él aparece. Entonces este es un material que se conoce como concreto reforzado. Entonces de ahora en adelante usted ya no va a hablar más de concreto. Usted va a referirse al concreto reforzado, que es el material que nosotros empleamos por excelencia. Concreto reforzado. Quite de su vocabulario ahora el piso de cemento. El ingeniero no habla así. El cemento es uno de los componentes que tiene el concreto. ¿Cierto? El concreto, además de cemento, ¿qué tiene? Arena, ¿qué más? Piedra o grava. ¿Qué más? Agua. Cemento, arena, agua, piedra, esos son los elementos del concreto. ¿Sí? Si usted dice un piso de cemento, ese piso nomás tiene cemento, ¿sí o no? Ni agua tiene. ¿Sí me estoy explicando, no? Es una losa de concreto. Usted comienza a utilizar el lenguaje correcto y comienza a distinguirse de los demás. Es como estaba aprendiendo. De verdad que esa universidad es buena. Le comienzan a decir cosas así. ¿No? Mira cómo usted está aprendiendo. Mira cómo su manera de pensar comienza a cambiar. Usted se va volviendo poco a poco. De aquí lo vamos a sacar profesional. Si no, no sale. Usted viene a una transformación. Usted llegó diamante en bruto, ¿no? Carbón. Y lo vamos puliendo, ¿no? Usted sin darse cuenta va pasando por ese proceso de transformación. Usted no es el mismo que el año pasado, ¿o sí? Usted no piensa igual. Si sigue con esas ideas y con esos pensamientos, yo diría que los cambie pronto. Te va sufriendo una transformación. Usted ve sus compañeros de quinto año, ellos caminan diferente que usted. Ellos han pasado ya por un proceso de transformación más avanzado. Usted va a llegar allá. Stalin, que tiene el título ya agarrado por una esquina, ¿cuándo sustenta Stalin? El próximo mes. Él no piensa como ustedes ni cerca. Pero ustedes van a llegar ahí. Ojalá. El país lo necesita. Entonces, en ese proceso de transformación, usted va a aprender muchas cosas. Entre esas que el material que nosotros empleamos no se llama ni cemento, ni se llama concreto solo, sino es concreto reforzado. Ya vimos por qué. El concreto reforzado es un material dúctil. El concreto solo es un material frágil. ¿Ya ve la diferencia? La clase me fascina. Entonces, los materiales frágiles están prohibidos. Fíjense la cantidad de energía que esto encierra, realmente es pequeña en comparación con lo que hace el acero. Fíjense la cantidad de energía que hay debajo de cada uno de esos gráficos y visualmente yo no aprecio la deformación. Y aquí viene una de las leyes fundamentales que nosotros empleamos en el diseño estructural, y es la ley de Hooke. Para ampliar, la ley de Hooke es una de las múltiples leyes constitutivas que existen. Las leyes constitutivas son aquellas que relacionan los esfuerzos y las deformaciones unitarias.
Una ley constitutiva es una ecuación que describe el comportamiento entre esfuerzo y deformación unitaria de los materiales. También se conocen como modelos reológicos. Eso lo utilizan más en mecánica del suelo. Usted no ha dado mecánica del suelo todavía, ¿verdad? Pero la verá. En la mecánica de suelos se habla del concepto de modelos reológicos en mecánica de suelos. Para adelantar un poquito, ¿no? Los suelos son los materiales más complejos que existen. Los suelos, las rocas son altamente complejos. Si usted entiende el comportamiento del suelo, usted entiende el comportamiento de cualquier otro material sintético. Entonces, en la naturaleza hablamos de modelos reológicos, en la mecánica de suelo, mecánica de roca, y las leyes constitutivas relacionan esfuerzo de formación unitaria. Una de las leyes constitutivas más empleadas es la ley de Hooke. La ley de Hooke. Hooke era inglés. Siempre vivía en disputa con Newton. Pero Hooke era ingeniero, Newton era físico. ¿Okay? Entonces, en aquella época, los físicos como Newton eran distinguidos por la realeza. Y Hooke era ingeniero, lo veían así como él es un ingeniero. Y los ingenieros los asociaban más bien con constructores, y los constructores en aquella época no eran como muy bien vistos, ¿no? De hecho, Newton fue galardonado con el título de Sir Isaac Newton. Hooke ni Sir. ¿Okay? Pero hoy en día es al revés. Hoy en día usted es un físico, entonces es un ingeniero, la cosa es distinta. Y usted cuando dijo allá en su casa, a mí me gusta la física, ni se le ocurrió ir a estudiar física en la escuela de física, ¿verdad? En la Universidad de Panamá. Y como me dijo mi profesor de física, cuando yo estaba en la escuela secundaria, me dijo, ni se te ocurre ir a estudiar física, ándate a la tecnológica a estudiar ingeniería. No hagas como yo, sigue mi ejemplo, yo le hice caso. Y usted también. Por eso está aquí, no está allá. ¿Okay? Pero en aquella época era distinto. En aquella época era distinto. Entonces, Hooke desarrolló una ley que lleva su nombre. Y es una ley que en esencia describe el comportamiento de esfuerzo y deformación unitaria mediante una línea recta, en donde la constante de proporcionalidad recibe el nombre de módulo de elasticidad o módulo de Young. Módulo de Young o módulo de elasticidad. Entonces observen un gráfico de esfuerzo, de formación unitaria. Aquí hay distintos grados de acero y todos tienen una línea recta, aquí lo observan. La pendiente de esa línea recta es el módulo de elasticidad. Fíjense que hay distintos tipos de acero, hay inclusive hierro puro. Aquí estaría el hierro puro, está el acero al carbono A36, este es el tipo de acero. Está un acero de alta resistencia y baja aleación. Y está un acero de aleación temperada. Y observe qué diferencia nota entre cada de ellos. Similitudes y diferencias. Vean. Aquí hay 4 gráficas distintas, porque tengo 4 materiales diferentes aquí. Similitudes. Todas comparten el mismo módulo de elasticidad. Esa es una similitud. Diferencias. Tienen resistencia distinta. Observen. Fíjense lo que hace el acero, lo que hace el carbono en el acero. Si yo tengo hierro puro, la resistencia es hasta aquí. Pero si le añado carbono, aumenta la resistencia. ¿Ven? ¿Se ve? Entonces, el carbono hace que el acero se vuelva más resistente que el hierro puro. También mejora la durabilidad, por eso utilizamos carbono en el acero. El acero es una aleación, el acero no es un material natural, el hierro sí. El acero es una aleación para mejorar propiedades, entre ellas resistencia. Otra aleación de acero hace que la resistencia todavía
se incremente. Fíjense que este es un acero de baja aleación de alta resistencia y la resistencia todavía es mayor. ¿Qué va sucediendo con la ductilidad? La capacidad de deformación va siendo cada vez menor, ¿cierto? Entonces, aquí aumentamos la resistencia, pero se acorta la ductilidad. O sea, hay un efecto adverso, pero se gana resistencia aunque se pierde un poco de ductilidad. Los materiales que utilizamos generalmente en construcción son de estos dos tipos. Los más empleados en construcción, porque tienen suficiente resistencia y todavía tienen un buen margen de ductilidad. Este tipo de acero es un acero bastante frágil que se utiliza para construir herramientas y otras propiedades donde yo necesito el acero. Por ejemplo, los durmientes, los rieles de un ferrocarril. ¿Okay? Yo para los rieles de un ferrocarril no necesito un material que sea dúctil. Yo lo que necesito es un material que sea altamente resistente. ¿Se comprende? Que sea un material que sea altamente resistente, que tenga resistencia también al desgaste, al impacto. Ahí yo no necesito capacidad de deformación. Los dientes de una retroexcavadora, que son de acero, yo necesito que eso sea dúctil. No. Es más, mientras menos se deforma, mejor, ¿no? Yo lo que necesito es que sea altamente resistente. Ahí yo no necesito ductilidad. Pero el acero que voy a utilizar es un edificio en donde yo necesito capacidad de deformación para disipar energía del sismo, o que me avise si hay algún problema con deformación. Ahí yo sí necesito un material que tenga ductilidad. Por eso estos elementos son, o este tipo de acero, los que más se utilizan en construcción. Entonces noten las diferencias. Similitudes, mismo módulo de elasticidad, diferencia, resistencia y ductilidad. ¿Bien? Preguntas. Fíjense lo que dice aquí, ¿no? La resistencia se afecta por la aleación. Estos son procesos de fabricación de laboratorio en taller, tratamiento térmico, proceso de fabricación. Sin embargo, la rigidez, o sea, el módulo de elasticidad se mantiene constante. ¿Alguien me iba a preguntar? Yo tengo una pregunta. ¿Los materiales más dúctiles o menos dúctiles, eso tiene que, o sea, la ductilidad afecta el precio de los materiales de alguna forma o eso no tiene? Buena pregunta. Fíjate, en realidad el precio del acero está asociado con el peso. ¿Okay? Los materiales se venden por peso, ¿no? Tú vas a comprar una onza de oro y te cuesta $1.500. Una onza de oro. Una tonelada de acero te puede costar lo mismo, $1.500. Una tonelada de acero. Entonces, por lo general, el acero al carbono y el acero de alta resistencia tienen la misma densidad, así que van a costar por ahí lo mismo. El precio no va a variar mucho, pero el comportamiento sí. ¿Está bien? Digo. Profe, disculpe, ¿qué rango de deformación visible tiene que tener un material para que sea catalogado como dúctil o frágil? Buena pregunta. Mira, no hay un valor numérico como tal, ¿okay? Que uno pueda decir, esta deformación lo caracteriza como dúctil. Lo que sí es importante es que se pueda apreciar de manera visible, ¿sí? Que yo pueda distinguir, que yo pueda ver el cantilever deformado, y no se suba más ahí, vamos a apuntalar esto para reparar. Que vaya a presentarse una falla sin avisar, eso sí sería catastrófico. Eso sería catastrófico y debe evitarse. Bien, comportamiento elástico versus comportamiento plástico. Fíjense que aquí tenemos una curva de caracterización de esfuerzo de formación unitaria de un material. Una vez nosotros pasamos de este esfuerzo, que suele conocerse como esfuerzo de excedencia, el material entra en una zona de deformaciones permanentes. Si yo tengo un material como el siguiente,
con un comportamiento de esfuerzo de formación unitaria, así. Vamos a pensar en una cosa como esta. El AC. Si el material es cargado hasta un nivel de esfuerzo menor que el esfuerzo de excedencia, cuando ese material es cargado a este nivel de esfuerzo y yo le retiro la carga, él va a recuperar el 100% de su forma. ¿Bien? Eso es un material elástico. Un material elástico es aquel que puede recuperar el 100% de su forma una vez descargado. Por eso a esta región se le conoce como región elástica. Región elástica. Región elástica. Si el material es llevado a un nivel de esfuerzo que excede, vamos a suponer que ahora nosotros le aplicamos carga, pero lo llevamos hasta un nivel de deformación o nivel de esfuerzo mayor que el esfuerzo de excedencia. Ya el material no va a regresar por donde vino, sino que va a regresar por otro camino. Y va a quedar con deformaciones permanentes. Serían deformaciones permanentes. Entonces, a partir del punto de excedencia, nosotros entramos en una región que se conoce como región inelástica. Inelástica. Por ahí usted va a ver que también le llaman a esta región región plástica. Región inelástica o región plástica. Cuando un material es forzado a la región inelástica, ya no es capaz de recuperar el 100% de su forma. Un choque de dos vehículos. Usted retira los dos vehículos y quedan deformados. Y el vehículo es de acero, la carrocería es de acero, una aleación de acero. Entonces, la única manera de recuperar la forma es que usted lo lleve al chapicero, ¿cierto? Ahora, si usted se sube en la tapa de un carro, se sienta ahí, le está aplicando carga, ¿no? Pero si se levanta, ya él debe recuperar la forma, ¿no? Creo yo, ¿no? Va a depender del nivel de esfuerzo al que esté sometido, ¿no? ¿Ok? Entonces, el comportamiento estructural es importante porque nosotros podemos estar en la zona de elasticidad o en la zona plástica. Si la deformación desaparece cuando el material es descargado, se dice que tiene un comportamiento elástico. El máximo esfuerzo para el cual esto ocurre es conocido como límite elástico. Ese punto se conoce como límite elástico. Cuando las deformaciones no regresan a cero luego de descargar el material, se dice que el comportamiento entonces es elástico. Usted agarra una bolsa del supermercado, la estira, retira la carga y eso no va a recuperar la forma. Y usted dice, esa bolsa es una bolsa de plástico. ¿Verdad? Y su comportamiento justamente es ese, un comportamiento que al retirar la carga no es recuperado. También existe la fatiga. La fatiga es otro tipo de falla
en donde el material es sometido a un número importante de ciclos de carga y descarga y puede fallar con resistencias más bajas que las que normalmente él presenta cuando está sometido a tensión pura. La fatiga es crítica en puentes y en estructuras sometidas a sismos importantes. Entonces, bueno, entrando un poco en la matemática del tema, si nosotros tomamos las definiciones y a partir de la ley de Hooke reemplazamos los correspondientes valores de esfuerzo y deformación unitaria, tendríamos lo siguiente. Voy a hacerlo en una pizarra. Aplicando la ley de Hooke, sabemos que esfuerzo es la relación entre el módulo de elasticidad y deformación unitaria. Pero ya aprendimos lo que es el esfuerzo. El esfuerzo es carga entre áreas, ¿cierto? Y la deformación unitaria, a su vez, es la deformación del elemento con respecto a la longitud del elemento. Es la misma ecuación, solamente que expresada en términos de fuerzas y deformaciones. Entonces nosotros podríamos escribir esta ecuación de esta manera. Podemos decir que la carga es igual al producto del área, el módulo de elasticidad, la longitud del elemento y la deformación. Este parámetro que tenemos aquí se conoce como rigidez axial. Rigidez axial. Entonces, una barra axialmente cargada, yo puedo tener una barra como esta. Pensemos de sección transversal circular, sometida a una fuerza. Ella tiene una longitud y un área de sección transversal conocida, y a su vez está compuesta de un material que conocemos, su módulo de elasticidad. Yo podría determinar cuál es la elongación de esa barra. ¿Sí? La elongación de esa barra la puedo calcular directamente con esta expresión. Sería el producto de la carga por la longitud entre el área y el módulo de elasticidad. Entonces observen lo siguiente. A mayor carga aplicada, mayor deformación, eso es obvio. Mientras mayor sea el área de la sección transversal, más difícil va a ser deformarlo. Mientras mayor sea el módulo de elasticidad, también va a ser más difícil deformarlo. Es decir, que la deformación es inversamente proporcional al área y el módulo de elasticidad. Mientras más largo sea el elemento, más fácil será deformarlo. Observen cómo influyen los parámetros de estos cuatro parámetros en el valor de deformación. Entonces, esta barra axialmente cargada es equivalente a tener un resorte extensional sometido a una fuerza P, cuya rigidez es igual a esta rigidez axial, al producto del área por el módulo de elasticidad entre la longitud del elemento. Es exactamente lo mismo. Entonces, una barra axialmente cargada es como si tuviera un resorte. Ahora bien, elimine de su vocablo la constante del resorte como definición. De ahora en adelante, usted se va a referir a este parámetro como la rigidez del resorte, que es una propiedad física. La rigidez del resorte. Entonces, esa es una de las expresiones matemáticas que más vamos a estar empleando. Aquí está desarrollado.
Y cuando tenemos múltiples elementos, si hay variaciones en la carga, en la sección transversal, en la propiedad de los materiales, la deformación total sería entonces la contribución de deformaciones de cada uno de los elementos. Por ejemplo, que yo tenga varias cargas aplicadas, o que tenga cambios en el material, o cambios en el área de la sección transversal, la deformación total sería la suma de todo. Pregunta de entonces vamos a estar trabajando con estas relaciones. Aquí hay un ejemplo bastante sencillo. Tenemos una barra que tiene dos porciones, una porción con un diámetro de 1,07 pulgadas y otra con una porción de un diámetro de 0,618 pulgadas. Es decir, que aquí en el primer tramo el diámetro aquí es 1,07 pulgadas y acá es 0,618. Pide encontrar la deformación del sistema ante las cargas aplicadas. Tiene tres cargas aplicadas, una de 75, otra de 45 y otra de 30 en esos puntos. Entonces hay variaciones en las cargas, pero también hay variaciones en los elementos, en los diámetros. Lo que nosotros hacemos es tomar secciones en los puntos de cambio para determinar cuánto se deforma cada una de las partes. Podemos dividir esto en puntos, el punto A, el punto B, el punto B, el punto C y el punto D. Y yo puedo tomar cortes aquí, una sección aquí, una sección acá, otra sección aquí. En los puntos de cambio, ¿no? Donde hay cambio ya sea en la fuerza aplicada o en las propiedades de las barras, en el diámetro, por ejemplo. Entonces, la deformación total del sistema, en este caso, que es lo que nos están pidiendo, sería la deformación de todo el conjunto, es decir, la deformación, la suma de las deformaciones del tramo AB más la deformación del tramo BC y la deformación del tramo CD. Ahí estoy aplicando esta ecuación, ¿cierto? Estoy sumando las deformaciones de cada uno de los tramos. Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo calcular cuánto es esta reacción, ¿cierto? ¿Cuánto sería esa reacción? Sumatoria de fuerzas horizontales. Tengo hacia la derecha 75 y 30, eso hacen 105, ¿no? Y hacia la izquierda tengo 45. Eso quiere decir que para que haya equilibrio hacen falta ¿cuántos kips? ¿Cuántos? 60, ¿verdad? No, la reacción en A es 60 aquí, no hay que ir muy lejos. Ahora sí, ya hacia la izquierda tengo 60 y 45 hacen 105 y hacia el otro lado 70 y 75 y 30 hacen 105. El sistema está en equilibrio, ¿no? Si yo corto aquí la carga axial en el punto 1, ¿a cuánto es igual? Tengo un diagrama de cuerpo libre allí. En esa primera sección, voy a hacerlo por acá. Yo tengo 60 kips aquí. La fuerza interna es 60, ¿sí o no? ¿Verdad? Por lo tanto, la deformación del tramo AB va a ser igual a la fuerza en ese tramo, que es 60 kips, por 10 a 3. La longitud que tiene ese tramo, ¿cuánto es? 12 pulgadas, ¿verdad? Entre el módulo de elasticidad, este es por 10 a la 6, aquí hay un error, este es positivo. 29 por 10 a la 6. Y tengo que calcular el área de ese tramo, el área del tramo A. Estoy aplicando esta fórmula, desde luego. Fuerza, longitud entre área y módulo de elasticidad. ¿Ok? Hago lo propio con el segundo tramo. Si yo corto el punto 2, ¿cómo es el diagrama de cuerpo libre? Si cortamos el 2,
Ahora el segundo corte, yo tengo una fuerza aquí de 60, otra aquí de 20, ¿no? De 75. ¿No? ¿Cuánto es la fuerza interna acá? Le hacen falta que 15, ¿no? Pero es compresión, ¿no? ¿Sí o no? Entonces la deformación en el tramo BC, que es de compresión, le voy a colocar su signo negativo, la fuerza es 15 kilos, ¿no? La longitud viene a ser 12 pulgadas otra vez, ¿no? Mismo modo de elasticidad y misma área. Porque el elemento BC tiene la misma área que AB, ¿no? ¿Se ve? Fuerza, longitud, modo de elasticidad y el área del elemento, nuevamente AB porque es el mismo elemento. Y si corto el tercer punto, esto sería la deformación BC. Y si cortamos ahí en el punto 3, ¿cuál es la carga axial ahí? Voy a hacer ese corte aquí al ladito. El tercer corte, tengo 30 aquí, o sea, aquí. La fuerza axial es 30, ¿verdad? Y está en tensión. Entonces, la deformación del tramo CD sería la fuerza que es 30 en tensión, por 10 a la 3. ¿Qué longitud tiene el elemento ahí? 16. 16 pulgadas. Mismo modo de elasticidad y el área ahora del elemento CD. Sumo las tres con su signo y tengo la deformación total del sistema. ¿Ok? Eso es lo que aparece desarrollado aquí. Eso es lo que aparece aquí desarrollado. Por supuesto, se ha factorizado por el modo de elasticidad, que es el mismo para todos. Pero aquí yo tengo la deformación de cada una de esas tres porciones, ¿no? Al reemplazar me produce una deformación total de, fíjense que siempre son valores pequeños, casi 76 por 10 a la menos 3 pulgadas. Preguntas. Y aquí puse una marca de que el día de hoy debía llegar hasta aquí. Cuando usted se programa, usted en el último minuto usted termina llegando al lugar donde quiere. Lo demás es improvisación y aquí no estamos para eso. Porque un profesional no improvisa. Ay, yo voy a ir para ver qué es lo que sale. Le va a ir mal. Porque usted no está preparado. Usted no está preparado. ¿Preguntas? En la próxima clase vamos a ver otro ejemplo y vamos a continuar el desarrollo de este tema. Vamos a ver los sistemas estáticamente indeterminados. Necesito que estudie y que vaya conmigo a la par. No que yo voy por allá y usted está por allá lejos. No. Usted tiene que ir conmigo de la mano, si no, no avanzamos. Bien. Estudie, como si su vida dependiera de esto, porque en cierta manera lo es. Recuerde que como usted va a alimentar a sus hijos y usted quiere darle calidad de vida, ¿sí o no? Usted se está preparando, usted da un entrenamiento. Entonces esto es serio. Esto es serio. Bien, preguntas. Está desarrollado, por eso no le metí tanta matemática al asunto, porque está resuelto. El otro sí lo vamos a hacer paso a paso. Bien, preguntas. Muy bien, déjenme salvar acá algo.